con un tema: ¿hacia dónde nos conduce la teosofía? En nombre de la Federación Teosófica Interamericana, les damos la bienvenida a toda esta charla y voy a hacer en este momento la invocación. Por favor, cierren sus ojos o tomen un minuto de silencio interior y respiren profundo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que en toda criatura brillas. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es por tanto uno con todo lo demás. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a iniciar esta tarde la conferencia de los domingos. Ahora tenemos a José Luis Mendoza, un hermano muy trabajador de la rama Ceres de la ciudad de Cáceres. Con José Luis nos conocemos hace varios años, quizá bastantes años, y siempre ha sido, por lo menos esa ha sido mi percepción, muy activo y trabajador. Fue incluso presidente de su rama, de su logia, en un periodo determinado de actividad. Actualmente colabora con la presidente actual, Josefa, y puedo decir que además de su actividad en el instituto y en otras actividades de la sociedad, siempre está, vamos a decir, dispuesto a participar y a aportar ayuda a todo el trabajo de difusión teosófica. Esta invitación esperemos que se pueda repetir y tenemos una más para finales de año de él. Y para mí es una oportunidad de presentarlo y de hacer que este trabajo sobre a dónde nos conduce la teosofía sea de mucho interés para todos los que lo escuchemos. Adelante, José Luis. Gracias, Isa. Gracias a Magali por supuesto, por estar al frente de la Sociedad Teosófica Interamericana y por esta invitación y de manera directa, bueno, pues a Isa, que para mí es el referente desde los inicios en los que yo llegué a la Sociedad Teosófica. Fue a la primera persona de la Sociedad Teosófica que yo tuve oportunidad de escuchar y siempre para mí ha sido una motivación y bueno, y un referente en lo personal, ¿no? Y agradezco esta invitación. Y qué decir tiene que, evidentemente, lo que pretendo es compartir unas reflexiones personales sobre esta idea de hacia dónde nos conduce la teosofía, ¿verdad? Porque, bueno, eso lo sabremos cuando lleguemos, de alguna manera. Entonces, pero lo que sí quiero compartir es unas reflexiones, unos comentarios entre hermanos de la Sociedad Teosófica y, por supuesto, con toda la humildad que pueda, pues solamente eso, compartir, ¿verdad? Y bueno, ¿hacia dónde nos conduce la teosofía? Pues esto es una cosa que es como cuando uno se plantea hacer un viaje a alguna parte del mundo o de su ciudad, de su país. ¿Hacia dónde queremos ir? Pues esa pregunta determina realmente qué es lo que voy a necesitar. Pero evidentemente tengo que tener en perspectiva esa idea de hacia dónde me quiero dirigir, ¿verdad?
Y a partir de ahí, pues me voy haciendo de aquellas cosas necesarias para ese viaje. Entonces, como dice el título, ¿hacia dónde nos conduce la teosofía? Es una pregunta abierta a buen número de respuestas y posibilidades. Cada una de las posibles respuestas a esta pregunta nos puede llevar a imaginar mentalmente ese futuro ideal que esperamos encontrar en algún momento. Sin embargo, esto solo sería un cuestionamiento excesivamente generalizado, ¿verdad? Que debe ser resuelto a efectos prácticos. Para que esto se pueda suceder, las siguientes preguntas planteadas podrían ser: ¿qué estoy dispuesto a ofrecer? ¿Qué estoy dispuesto a dar? Dar y recibir parece ser la base fundamental en la vida. Solo tenemos que observar la propia vida en su funcionamiento particular y universal para darnos cuenta de ello, más allá de los intereses particulares y estrechos en los que nos vemos envueltos gran parte de nuestro tiempo. Está este movimiento de dar y recibir, recibir y dar, el cual puede ser visto como una relación. Porque evidentemente se recibe con las manos abiertas y se da con las manos abiertas. Ahí hay una relación muy estrecha y vinculante entre estas dos partes de dar y recibir, ¿verdad? Podríamos hacernos un primer planteamiento. ¿Observamos esta relación en nuestra vida diaria, día a día? Quizás sería interesante observar a lo largo de nuestro día cómo funciona este mecanismo en cada uno de nosotros. Cómo damos, cuánto damos, qué recibimos, cómo recibimos. Esos son aspectos muy importantes. Aquí surgen algunas cuestiones. ¿Puede existir la vida sin relación? ¿Podría la Tierra vivir sin la relación con el Sol? Asimismo, ¿podría vivir el Sol sin la relación con la Tierra y el resto de los planetas del sistema solar? Viendo la relación que existe en todas las cosas, surge otro planteamiento. ¿Se podría vivir aislado de esta vida que es relación? A poco que observamos, nos damos cuenta de todo esto que nos rodea, de todo esto en los cuales estamos enlazados, en una continua relación, en un continuo intercambio de cosas, de ideas, de pensamientos, de experiencias, a nivel personal, a nivel, como señalo, sistema solar, a nivel universal. Todo hay una relación, aunque muchas veces no nos demos cuenta por cómo nos desarrollamos en el día a día, ¿verdad? Entonces, desde ese planteamiento surge esa pregunta: ¿se podría vivir aislado de esta vida que es relación? Sobre este aspecto, Krishnamurti afirmaba: la relación basada en necesidades mutuas solo trae conflictos. Por interdependientes que seamos, nos usamos el uno al otro para un propósito, para una finalidad. Con una finalidad en perspectiva, la relación es inexistente. Usted puede usarme y yo puedo usarle. En esta utilización perdemos contacto. Una sociedad basada en la utilización mutua de sus miembros es el fundamento de la violencia. Cuando nos usamos el uno al otro, solo tenemos la imagen del fin que deseamos obtener. El fin, el provecho, impide la relación, la comunicación, la comunión, es decir, la unión. En el uso que hacemos de otro, por satisfactorio y confortador que pueda ser, siempre hay miedo. Para evitar este miedo, tenemos que poseer. A causa de esta posesión, surge la envidia, la suspicacia y el conflicto constante. Una relación así
jamás puede ser fuente de felicidad. Una sociedad cuya estructura se basa en meras necesidades, ya sean fisiológicas o psicológicas, tienen que engendrar conflicto, confusión y desdicha. La sociedad es la proyección de uno mismo en su relación con otro, relación en la que la necesidad y el uso mutuo son predominantes. Cuando usted usa a otro para sus propias necesidades físicas o psicológicas, en realidad no hay relación en absoluto. Usted no tiene un verdadero contacto, una comunión verdadera con la otra persona. ¿Cómo puedo tener una comunión con el otro cuando el otro es utilizado como un mueble para mi propia convivencia y comodidad? Así pues, es esencial comprender el significado de la relación en la vida cotidiana. Aquí Krishnamurti, evidentemente, enfoca el tema en lo esencial, en las relaciones humanas, en las relaciones entre seres humanos, entre personas, pero evidentemente esto se extrapola a todo lo que hacemos en el día. Cómo nos relacionamos con las cosas que hacemos, no ya con las personas, sino las cosas que, en este caso, lo que estamos enfocando, el estudio de la teosofía, el estudio de la sabiduría antigua. Es decir, ver todo eso en nuestra relación con todo lo que usamos y cómo lo usamos. Así pues, volvemos a recuperar la pregunta. ¿Se podría vivir aislado de esta vida? Y esta pregunta, evidentemente, lleva una observación de doble vía. Una observación de doble vía que es la visión del yo personal y la visión universal, que evidentemente tienen una conexión directa con ese aspecto dual que es manas en el ser humano. Como principio universal no existe tal dualidad, pero en el ser humano, en la aparición de manas en el ser humano, en la encarnación, toma ese aspecto dual. Y en ese aspecto dual adquiere esa doble visión, esa visión personal y esa visión universal. En la personal, que es la más generalizada, este tipo de relación, que es la que Krishnamurti señala en su escrito, el aislamiento no es posible, porque es que estamos relacionados con los demás, con el otro o con las cosas a través de la necesidad que tenemos de utilizarlas por el provecho propio, por la necesidad de uno mismo. Y todo muchas veces relacionado desde el miedo, desde el apego y todos esos matices y todas esas cosas que ya conocemos, ¿no? Entonces, desde ahí, el aislamiento, desde una perspectiva, el aislamiento no se da. Y evidentemente, como señala Krishnamurti, una sociedad basada en la utilización mutua de sus miembros solo atrae conflicto y todo lo demás que hemos comentado, ¿verdad? Y por otra parte, tenemos la visión universal, que tiene que ver mucho con esa mente superior, con esa parte superior de Manas, de la que tanto en teosofía pues, comentamos y hablamos, ¿verdad? Y en este sentido, quizás en el ser humano, en la humanidad, es la más escasa, es la que menos se da, porque la que predomina es esa visión más relativa al cuaternario inferior, a esa parte inferior, vaya. Bajo este enfoque tampoco podríamos decir es posible vivir al margen de esta vida universal, que es relación. Pero aquí la relación cambia. Aquí la relación ya no se basa en tomar algo de otro para mí, porque lo necesito, sino que se basa fundamentalmente en dar, en ofrecer, no tanto en recibir, sino en dar, en compartir, como parte de un todo, ¿no? Como parte de ese engranaje en el cual estamos todos inmersos. Vemos esta relación de los diferentes órganos del cuerpo humano, cómo funcionan todas nuestras partes en el cuerpo, cómo los órganos actúan, cada uno con su función, cada uno con su mecanismo, pero en una estrecha relación y colaboración.
de esta manera, ¿verdad? Evidentemente, no solamente en el cuerpo humano, si vemos el resto de las situaciones en la vida, vemos que hay una relación en la naturaleza, hay una relación de cada uno cumpliendo su función, cada uno compartiendo lo que sabe hacer, pero ofreciéndolo al medio en el que se desarrolla, en el que se desenvuelve. Entonces, hay una visión personal y hay una visión universal. Desde una parte y desde la otra, el aislamiento no es posible, aunque sí es cierto que el mecanismo es diferente. Aparentemente podemos estar separados de los demás, pero esa es la herejía que dice la voz del silencio, la gran herejía de la separatividad. No es real. Y desde la visión universal, toda esta perspectiva cambia. También afirmaba Krishnamurti en otro escrito, donde comentaba, vivir en el aislamiento es cosa inexistente. No hay país, ni pueblo, ni individuo que pueda vivir aislado. Sin embargo, apunto yo personalmente, en las enseñanzas teosóficas parece que existan indicaciones que invitan al aislamiento. Y esto pudiera parecer una paradoja, pero con un poco de luz todo cambia. Como ejemplo podemos poner lo que comenta la voz del silencio en su axioma 3 o verso, que también se conoce como versos, cuando dice, habiéndose vuelto indiferente, que no es lo mismo que aislado, a los objetos de percepción debe el discípulo ir en busca del Raja, el rey de los sentidos, el productor del pensamiento, aquel que despierta la ilusión. Y para este aspecto que marca la voz del silencio, indiferente, podríamos utilizar un nombre, aunque no será el único que use de alguna manera el sánscrito, que es pratyahara, que dice, puede ser traducida como recogimiento, retraimiento, abstracción. Pero esto, dice el escrito, no es un escape o una huida del mundo fenoménico. No es lo mismo retraimiento, recogimiento, abstracción, que aislarse. Pudiera parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Podríamos decir que aislarse es una visión muy personal y egocéntrica. Y esto ocurre muchas veces cuando en tiempos de mucha tensión, de mucho estrés, en fin, de muchísimas o algunos problemas, dificultades que uno pueda tener en la vida, le gustaría pues aislarse de todo, esconderse, huir. Pero sabemos que esto no es posible. Esto es simplemente una situación transitoria, pero no es posible aislarse porque la dificultad del problema no está fuera, está, como sabemos, en uno mismo, ¿verdad? Sin embargo, el recogimiento, la abstracción, es otra cosa muy distinta y esto sí nos conecta más aún a la vida. Nos hace más sensibles, más conscientes de todo aquello. Con lo cual, estamos viendo desde esta perspectiva esas dos opciones, esas dos posibilidades de acercarnos al estudio de la teosofía y a acercarnos con la perspectiva del viaje que queremos emprender y de intentar averiguar hacia dónde nos lleva la teosofía. Entonces, son eso, vamos a decir, esos peldaños. Por otro lado, los maestros de la sabiduría mencionaron en una de las cartas a Sinet que ellos reconocen solo una ley de la naturaleza, la ley de armonía de perfecto equilibrio. Es decir, aunque ellos en el escrito encaminan el tema también en otra dirección, pero evidentemente el equilibrio, ¿vale? El equilibrio y la armonía debe estar aquí y ahora, ya, no en otro momento y en otras cosas, sino ya dentro de las posibilidades de cada uno en el trabajo. Entonces, buscar ese equilibrio entre los aspectos personales que uno debe de realizar y esa visión universal que es la que va a conducir nuestros pasos en una dirección que estamos buscando aparentemente, ¿verdad? Y esta visión, evidentemente, de la armonía y el equilibrio debería regir nuestras vidas, ¿no? El mundo ordinario tiene un funcionamiento determinado, unas exigencias determinadas, y eso es lo que tenemos que cambiar y modificar. Hay una frase que dice, vivir en el mundo sin ser del mundo. Evidentemente esto tampoco es aislamiento,
va en otro sentido, ¿verdad? Me tapa aquí, está lo de arriba. Bueno. En el ocultismo práctico, Blavatsky escribe: es fácil llegar a ser un teósofo. Esto lo he extraído del pequeño texto porque me parece que, pues no sé, tiene su peso, ¿verdad? Es fácil llegar a ser un teósofo, dice Blavatsky, pero continúa para darnos un poquito de ánimo. Dice: cualquier persona de capacidades intelectuales promedio y una relación hacia lo metafísico de vida pura, no egoísta, que encuentra más alegría en ayudar a su prójimo que en recibir ayuda él mismo, uno que está siempre listo a sacrificar sus propios placeres por el interés de otra gente y que ama la verdad, la bondad y la sabiduría por ellas mismas, no por el beneficio que le pueden conferir. Pues esto sería un poco difícil. Bueno, esto es bastante difícil. Personalmente, cuando uno lee esto y dice es fácil llegar a ser un teósofo, pero sigue más adelante y dice de vida pura, no egoísta, pues ya empieza a encontrar un poco ese desasosiego, ¿no? Dice, buf, esto no puede ser, no, yo no alcanzo a ser un teósofo, menos más que creo que los primeros teósofos encontraron una palabra adecuada que es ser estudiante de teosofía, ¿no? Y entonces esto ya parece que es un poquito más asequible para todos los que estamos intentando hollar este sendero, este camino, ¿verdad? Sin embargo, perdón, sin embargo, en la Carta de los Maestros, en su bendita sabiduría, vamos a decirlo con estas palabras, ¿verdad? En su benevolencia hacia todos los demás, hace un comentario que es el que yo creo el punto para apoyarnos, ¿no? Y él comentaba, no recuerdo cuál de los dos maestros lo dijo, dice: solo puedo decir una cosa, inténtenlo. Entonces, esto ya cambia, da ánimos y, por supuesto, señala pues la posibilidad que todos los humanos tenemos, todas las personas que tenemos, en llegar a entendernos o a conectar con ese comentario que hace Blavatsky sobre ser teósofo, ¿verdad? De vida pura, no egoísta, y que encuentra más alegría en ayudar a su prójimo que en recibir ayuda a él mismo, ¿verdad? Es algo tremendo. No digo que no haya personas así, hay muchísimas personas así seguro, pero de manera general es algo muy serio a ser considerado. Y por supuesto con la recomendación del maestro de inténtenlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, así hasta que la cosa cambie. ¿Y todo esto dónde nos lleva? Pues evidentemente en la seriedad de la búsqueda de ese trabajo interior y de esa respuesta de hacia dónde nos lleva la teosofía, etcétera, uno debe observar lo que está ocurriendo en su interior. No nos queda otra. Jung, hay una frase, un comentario de Jung que siempre me impactó y me gustó mucho desde la primera vez que lo escuché y después lo leí en algún sitio. Dice: uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Yo no puedo decir otra cosa que es que lo comparto desde el primer punto hasta el último punto. O sea, no podemos, sí podemos, pero tenemos que asumir el riesgo de fantasear de dónde estamos o donde creemos que estamos y hacia dónde nos dirigimos. Cuando hacia donde nos dirigimos no está en este presente y donde estamos puede ser una fantasía que también nos saca del lugar real. Entonces yo creo que es que hay que hacer un trabajo de observar lo que está ocurriendo
en nuestro interior, día a día, de instante en instante, y esto lo dicen todas las grandes almas que han iluminado esta teosofía, ¿verdad? Entonces, hay que tomar conciencia de todo este proceso. Y de alguna manera, pues es lo que Platón señalaba en su caverna, ¿no? Es decir, estamos donde estamos, con los grilletes, mirando las sombras, de espalda a la luz, de alguna manera, y tomando como realidades aquellas sombras proyectadas sobre la pared. Entonces, hay que ser consciente de todo eso, aunque nos cueste mucho tiempo quitarnos los grilletes y darnos la vuelta y salir al exterior, y no solamente salir al exterior, sino volver a entrar a la caverna, ¿no? Pero esto ya nos lleva hacia otro lugar que no es el momento. Hay una hermosa historia en un librito de Joy Mills, que son comentarios sobre la voz del silencio, y ella cuenta la historia dice, un viajero que va por el Himalaya, cuyo guía nepalí parecía incapaz, o sea, parecía capaz de llevarle sin equivocarse nunca, por todos los picos, donde no parecía haber ningún sendero ni pista. Una noche delante del fuego, el viajero le pregunta al guía, ¿cómo es que caminas sin equivocarte ni vacilar jamás? Y el guía dijo, tal vez sea porque tengo los ojos cerca y la mirada lejos. Los primeros veo el camino que está ante mis pies y con la otra guío mi curso por las estrellas. Entonces, necesitamos reconocer el sendero de la atención y el sendero de la visión. Necesitamos las miradas próximas y la visión lejana. Escribe Joy Mills en sus comentarios. Y todo en nuestra vida está basado en proyectar una visión o idea y luego caminar hacia ella. Pero evidentemente tenemos que tener los ojos cerca y la mirada lejos. Tenemos que observar el interior, tenemos que observar cómo estamos. Y todo lo que hemos ido viendo hasta ahora de la relación, de todo este tipo de cuestiones que son tremendamente importantes, pero también la visión lejana, para no perder de vista aquel ideal que nos proyectan todas las cosas que conocemos, ¿verdad? Respecto a la visión, podemos citar el siguiente escrito recogido de la doctrina secreta de HPB, ¿verdad? El sendero de la visión y la mirada lejana. Dice HPB, hay un camino empinado y espinoso, plagados de peligros de todo tipo, pero a la vez un camino que conduce al corazón mismo del universo. Puedo decirte cómo encontrar a aquellos que te mostrarán la entrada secreta que se abre solo hacia adentro y se cierra rápidamente detrás del neófito para siempre. No hay peligro que el coraje intrépido no pueda vencer. No hay prueba que la pureza inmaculada no pueda pasar. No hay dificultad que el intelecto fuerte no pueda superar. Para aquellos que vencen, en adelante hay una recompensa más allá de todo lo que dice. El poder de bendecir y salvar a la humanidad. Para aquellos que fracasan, hay otras vidas en las que el éxito puede llegar. Esto conecta con lo que decía el maestro. Inténtenlo. Hay más vidas, hay más ocasiones, pero inténtenlo. En este sentido, yo he hecho una pequeña relación estas cualidades de las que menciona, hablado aquí, ¿no? Estas tres cualidades y una recompensa cuando ella dice que más adelante hay una recompensa, ¿verdad? Entonces, he hecho una relación entre el coraje, dice en visión lejana, ella dice coraje intrépido, ¿no? Que no pueda, no hay peligro que el coraje intrépido no pueda vencer. Y en este sentido, Virya
aunque es verdad que las paramitas tienen diferentes niveles de acercamiento y diferentes formas de abordarlo según el estudio, y que la voz del silencio está dirigida y escrita un poco, como dice Blavatsky, para los pocos místicos de la sociedad teosófica, y son unas indicaciones del tercer fragmento, unas indicaciones para el discípulo, pero evidentemente todas las cosas tienen tantos niveles que en este momento disponemos de todo ese arsenal, de todas esas posibilidades, evidentemente en consonancia a nuestras medidas, a nuestra capacidad de verdad. Por lo tanto, Virya, que dice en la voz del silencio, es la intrépida energía que se abre paso hacia la excelsa verdad, fuera del barro de las mentiras de la tierra. Es decir, conecta con ese coraje intrépido, ¿verdad? Se necesita energía. Y en el óctuple sendero, desde un punto de vista más cercano en nuestro estado, en nuestro momento, por decirlo así, está el correcto esfuerzo, ¿no? La siguiente sería, no hay prueba que la pureza inmaculada no pueda pasar, ¿no? Aquí sería viraga, indiferencia al placer y al dolor, vencida la ilusión, percíbase la verdad pura. Esto de alguna manera conectaría con el óctuple sendero la atención correcta, la atención plena y correcta. En el siguiente punto diría, no hay dificultad que el intelecto fuerte no pueda superar. Santi, que es otra de las paramitas, esta se define en la voz del silencio como dulce paciencia que nada puede alterar. En el óctuple sendero dice concentración o meditación correcta. Y finalmente termina el escrito diciendo el poder de bendecir y salvar a la humanidad, ¿no? Esto conectaría, pienso yo, con la primera paramita de la voz del silencio, que es Dana, que es la llave de la caridad y el amor. Acción correcta, entre otras cosas porque son aquellos grandes seres conocidos como bodhisattva, son los que alcanzaron aquella parte, aquella meta, vamos, no final, pero muy lejana de este momento, en el que ellos deciden darse la vuelta y porque necesitan ayudar para poder salvar y bendecir a la humanidad, ¿no? Entonces, desde ese punto que he conectado yo estas paramitas con estos comentarios de Isaac. Esto evidentemente es una reflexión personal. Si no sirve o no conecta, pues nada, no hay ningún problema, ¿no? Pero es como me ha parecido verlo. En otra parte del ocultismo práctico, Blavatsky menciona: la mente debe permanecer embotada para todos menos para las verdades universales de la naturaleza, so pena que la doctrina del corazón se reduzca a la escueta doctrina del ojo. Esto es, el vano ritualismo exotérico. Es decir, como seguimos todavía en esa visión lejana, evidentemente, aparte del trabajo que debemos realizar de manera particular, o sea, a nivel interno de lo que mencionábamos anteriormente, el estudio prosigue en esa meta lejana, en esa visión lejana de todas estas enseñanzas, ¿verdad? Y desde este punto es que Bowen recoge la siguiente regla, ¿no? Dice, sin importar, comentaba Bowen, lo que uno pueda estudiar en la doctrina secreta, que la mente se identifique como base de su ideación con las siguientes ideas. La unidad fundamental de toda la existencia. No hay materia muerta. El hombre es el microcosmo. La cuarta y última idea básica a retener es la que se expresa en el gran axioma hermético. En realidad resume y sintetiza todas las demás. Como es lo interno, así es lo externo. Como es lo grande, así es lo pequeño. Como es arriba, así es abajo. No hay sino una vida y una ley. Y el que actúa es uno. Nada está dentro, nada está fuera. Nada es grande y nada es pequeño. Nada es inferior en la economía divina. Y terminaba diciendo
Bowen, sin importar lo que uno toma como estudio en la doctrina secreta, tiene que relacionarlo con esas ideas básicas. Y Blavatsky escribía, creo, en el Proemio de la doctrina secreta, cuando perdemos de vista la unidad, pierde fuerza todo nuestro trabajo, todo lo que estemos haciendo. Si queremos observar hacia adentro, si queremos mirar hacia adentro, como señalamos antes, si queremos darle luz a las oscuridades, tiene que ser o debería ser bajo esta mirada universal. Es lo que señalan y es la aplicación de todo lo que estudiamos en la medida de las posibilidades en el día a día y en todo lo que, con lo que nos relacionamos. Y pasando al sendero de la atención, que sería el siguiente, que es la mirada próxima, la voz del silencio en su verso segundo dice: aquel que pretenda oír la voz del nada, el sonido insonoro, y comprenderla, tiene que aprender la naturaleza de Dharana. Evidentemente, el texto es una introducción, como decíamos anteriormente, recogida de la voz del silencio, y es una instrucción dada para el discípulo. Pero ¿acaso eso no es también una indicación para aquellos que en el rugir del mundo deseamos o desean escuchar la voz de su yo interno para saber si sus pasos están o no encaminados en la dirección adecuada? Es decir, son indicaciones para todos, visto desde el viernes en su conferencia que dio Isaac sobre el trabajo de las ramas teosóficas, señalaba, y me parecía muy interesante, la idea de los pensamientos relativos. Es decir, tenemos que reconocer que todo es relativo porque todo está en proceso de evolución, forma parte de la manifestación, de la materia, y todo es, pues eso, transitorio, todo es relativo. Pero dentro de esa relatividad hay una parte de verdad que es esencial en ese momento para cada uno de nosotros, aun sabiendo que esa verdad también es relativa. Pero evidentemente hay que adentrarse en toda en esa dirección para llegar a ir haciendo de eso transitorio algo más perpetuo, algo más duradero y evidentemente conectando cada vez más, si es posible, con ese sonido insonoro que no está allí lejos, de alguna manera sí, pero está aquí ahora y es en nuestro yo interno el que está continuamente señalando con su dedo invisible ese camino. ¿Y qué es Dharana? Pues evidentemente todos sabemos más o menos qué es esto, ¿verdad? Dharana es la condición no distraída de la mente. Esto ya es una dificultad, porque si la mente manas en el ser humano es dual, esto ya es complicadito, pero bueno. En otras palabras, indica que ese estado de la mente en el cual es posible dar total atención a cualquier cosa que se presente en ella. La mente que oscila es incapaz de una atención total. Y sin una atención total y sin distracciones, ¿cómo podrá el hombre comprender cosa alguna? Para comprender el sonido insonoro, la mente del hombre no debe llegar a una condición, perdón, para comprender el sonido insonoro, la mente del hombre debe llegar a una condición de atención total. Es obvio que al menos que la mente esté armonizada o integrada, no podrá prestar atención completa a cosa alguna que trate de comprender. Pero volvemos, es una definición de un estado de conciencia que lo podemos llevar muy arriba o lo podemos intentar acoplar a este momento nuestro. Pero la atención no distraída, la atención a todo lo que estamos haciendo, lo hacemos a diario. Depende de lo que estemos realizando, pero muchas veces estamos imbuidos en nuestras cosas, vamos a decir, mundanas, pero estamos con ello. Pero se requiere desarrollar esta atención en esa visión o esa perspectiva universal que es hacia donde nos dirigimos y es la que estamos buscando. Entonces, hay que modificar el fondo del por qué
y cómo estamos haciendo esa cuestión. Y hay una historia zen sobre esta concentración, y aquí me remito a lo que decía al principio, de ese puente cruzando, o de esos ya cruzando ese puente que parecía bastante inestable y que a más de uno le puede dar algo, ¿no? Porque no son puentes, es verdad que son puentes de bambú, como decía alguien, y que pueden ser muy sólidos, pero muchas veces estos puentes son muy viejos y son muy antiguos, y lo ves y parecen como lo de las películas de Indiana Jones, ¿verdad? Así un poco que se va a destrozar en cualquier momento, ¿no? Bueno, pues esta historia dice lo siguiente. Después de ganar varios concursos de arco, el joven y jactancioso campeón retó a un maestro zen que era conocido con su destreza como arquero. El joven demostró una noble técnica cuando dio en el centro de la diana en el primer intento, y luego partió esa flecha con el segundo tiro. Ahí está, le dijo al viejo, a ver si puedes igualar eso. Inmutable, el maestro no desenfundó su arco, pero invitó al joven arquero a que lo siguiera hacia la montaña. Curioso sobre las intenciones del viejo, el campeón lo siguió hacia lo alto de la montaña hasta que llegaron a un profundo abismo atravesado por un frágil y tembloroso tronco. Parado con calma en el medio del inestable y ciertamente peligroso puente, el viejo eligió como blanco un árbol lejano, desenfundó su arco y disparó un tiro limpio y directo. Ahora es tu turno, dijo mientras se separaba graciosamente en tierra firme. Contemplando con terror el abismo aparentemente sin fondo, el joven no pudo obligarse a subir al tronco y menos a hacer el tiro. Tienes mucha habilidad con el arco, dijo el maestro, pero tienes poca habilidad con la mente, que te hace errar el tiro. Esta enseñanza habla evidentemente, de esta explicación que hemos leído anteriormente de Dharana. Es decir, podemos tener muchas habilidades manejando según qué técnicas, pero la dificultad principal, y como señala también la voz del silencio, es la mente, que es la destructora de lo real. Destruye al discípulo la mente, dice la voz del silencio. Entonces, es, como decía Krishnamurti, es la que lleva adelante toda nuestra relación desde su perspectiva y genera todo el miedo y todo el caos que muchas veces nos envuelve, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, podemos tener muchas habilidades, pero a la hora de afrontar el reto interno, flaqueamos. Entonces, es un poquito esto, ¿verdad? Y para volver a señalar lo que decía la definición de la palabra, dice: la mente que oscila es incapaz de una atención total, y sin una atención total y sin distracciones, ¿cómo puede el hombre comprender cosa alguna? Muchas veces, cuando emprendemos, todos hemos conocido, como observación lo comento, personas que se han acercado a las logias o ramas, a las sociedades teosóficas de diferentes países, impulsadas por una emoción y una ilusión de haber encontrado algo tremendo, de algo significativo para su vida. Pero ante el reto que es, como le pasa al anciano, ante el reto de subirse a un tronco para observar cómo su cuerpo tiembla o cómo su cuerpo reacciona ante esos peligros reales o imaginarios. Pues sabemos que ha habido muchísimas personas que se han ido con con todas las cuestiones y alegaciones, y esto también lo señalaba el otro día Isa, y deciden irse, y no pasa nada, pero evidentemente para los que deciden continuar o seguir el reto, vamos a decirlo así, evidentemente no nos queda otra que afrontar ese subirse al tronco y ver qué sucede, porque realmente muchos de los miedos no son reales. Es producto de nuestra propia imaginación, que no está lo suficientemente clarificada, ¿verdad? Pero dicho esto, ¿nos damos cuenta de estas oscilaciones de la mente? ¿Somos conscientes de este hecho en nuestro día a día? Muchas veces no.
Cuando nos queremos dar cuenta, ya ha sucedido alguna cuestión y es después que reaccionamos. Pero bueno, volvemos a decir lo del maestro. Inténtenlo, lo intentamos, porque esa es la base. Ensayo y error, como dirían los de la ciencia, ¿no? Recordemos que la palabra manas viene de la voz sánscrita man, que es la raíz del verbo pensar. Manas es el pensador en nosotros, es como es conocida la mente en el ser humano, ¿verdad? Y aquí vamos a entrar en una diapositiva extraída de un capítulo de la clave de la teosofía, que es muy interesante. Todos los conocemos, seguro, probablemente, pero bueno, es para recordar un poquito lo que Blavatsky decía, ¿no? Bueno, en su término sánscrito dice manas es principio dual en sus funciones, como todos sabemos. Significados esotéricos, mente e inteligencia, es la mente humana superior cuya luz o radiación une la mónada durante la vida al hombre mortal. Y en la explicación que ella da dice, el estado futuro y el destino kármico del hombre depende de la gravitación de manas hacia abajo, Kamarupa, o Kamamanas, que ahora hablaremos un poquito también de esto, que es el centro de las pasiones animales, o bien hacia arriba, hacia Buddhi, que es también conocido como Manas Taihasa, que en este caso es el Buddhi, el ego espiritual. En el último caso, la conciencia más elevada de las aspiraciones espirituales individuales de la mente, manas, asimilándose a Buddhi, son absorbidas por este y forman el ego que pasa al estado de felicidad de Vajjánica. Bueno, aquí entramos en otro punto, pero evidentemente no vamos a ir porque esto forma parte de otro estudio, ¿verdad? Pero todo sigue, no hay separación. Lo que hagamos ahora tiene repercusión, pues, del otro lado, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, vemos que ese Kamarupa, que es conocido, bueno, que es la forma, Rupa es forma, es conocido en la constitución sextenaria del ser humano como Kamamana, ¿no? Kamarupa es el plano, Kamamana es el principio. Entonces, es el yo personal del hombre. El cuaternario, como un todo, es la personalidad, la sombra. Y el manas inferior suministra el elemento individualizador que hace que la personalidad se reconozca como yo. Y luego manas taihasa, literalmente, el manas radiante, un estado del ego superior que solo los más grandes metafísicos son capaces de concebir y de comprender. Es el alma humana. Manas iluminada por la radiación de Buddhi, como señalaba Blavatsky. Entonces vemos estos dos elementos en relación con manas, con la mente. Si gravita hacia abajo o si gravita hacia arriba. Si gravita hacia abajo, hacia Kamamanas, la forma de actuación es de el yo personal, es todo lo concerniente a lo que estuvimos hablando anteriormente, y si es hacia Buddhi, Manas Taihasi, que es esa parte iluminada de Manas en relación con Buddhi, pues evidentemente tendremos acceso a otro tipo de planteamientos de la vida, ¿no? Pero claro, aquí hay una parte que dice, como si fuese una fractura, que no existe tal fractura, pero hay una dualidad que a veces desde una perspectiva parece insalvable. ¿Cómo podemos cruzar este abismo desde el manas inferior hacia esas realidades que activamos, que vemos de vez en cuando con esos destellos de Buddhi, con esas iluminaciones de Buddhi? ¿Cómo podemos salir de ese ámbito personal estrecho y vamos a decir, egocéntrico, hacia ese aspecto mucho más amplio y mucho más universal? Bueno, pues hay otro aspecto del cual también en teosofía se menciona y se habla, que es ese puente que a lo mejor en algún momento puede ser como el que vimos antes, pero yo creo que es un puente sólido, pero tiene que ser construido. No existe porque sí. El puente tiene que ser construido por nosotros día a día con nuestro trabajo, ¿verdad? Pero hay un puente. Esto, vamos, simbólicamente hablando, ¿vale?
Esto es conocido, el nombre Antakarana, y dice, es aquella porción del manas inferior que es una con la superior, aquella que retiene su pureza. Es esa parte de manas inferior que pensamos que tiene que ser desechada, pero hay una parte, dice el comentario, que retiene su pureza. Sobre este se imprimen todas las aspiraciones buenas y nobles, y en este residen las energías elevadoras del manas inferior. Todo el destino de la encarnación depende de si esta esencia pura, que es el Antakarana, puede refrenar el Kamamanas o no. Entonces, todo depende no de fantasear, sino de hacer realmente un trabajo interno, personal, en ese sentido, y descubrir y de hacer consciente toda, como decía Jung, esa parte oscura de la cual queremos aislarnos y huir, pero no hay posibilidad de eso, sino que hay que eliminar o integrar, que decía el propio Jung, ¿verdad? Entonces, todo depende de cómo influyamos, perdón, en este sentido en el trabajo, ¿verdad? Pero muchas veces decimos, no puedo hacer nada, soy presa o preso de mis hábitos, de mis condicionamientos, de donde he nacido, etcétera, etcétera. Y es posible que pueda haber, por vidas pasadas, por escandas, unos condicionantes realmente difíciles de superar. Pero aún así todo, hay margen de maniobra para todos nosotros, ¿no? Entonces, se habla muchas veces de ese aspecto en el ser humano, que es el libre albedrío, de esa libertad. Pensamos que somos presos, y hasta cierto punto sí, si nos dejamos guiar exclusivamente por manas inferior. Pero si hacemos caso o somos capaces de ver esa parte noble y pura que hemos señalado a través de la definición de Antakarana, podemos encontrarnos con ese libre albedrío del cual hablamos muchas veces, ¿no? Y dice, el libre albedrío reside en el manas mismo, en el manas, el hijo de Maha, la mente universal. Pero es la mente universal, no es la mente concreta, no es el yo personal. Del manas procede el sentimiento de libertad, el conocimiento de que podemos gobernarnos a nosotros mismos. En realidad, el conocimiento de que nuestra naturaleza superior puede dirigir a la inferior, por más que ésta se rebele y resista. Esta es otra clave. Tendremos todas las resistencias, dificultades y desencantos, pero si confiamos en el ideal del progreso y perfección humana, como dice la propia escalera de oro, si confiamos con esa dosis y depositamos ese tipo de trabajo a esa parte interna que sí sabe, pero que no escuchamos, evidentemente nuestros pasos tardarán más, tardarán menos, pero serán guiados en esa dirección, desde ese libre albedrío y no tanto esa libertad que todos decimos que somos, pero no somos. Hacemos lo que nos da la gana, pero eso no es libertad. Eso es hacer lo que nos da la gana y poco más, ¿no? Y a veces todo eso nos genera pues, más problemas y conflictos que otro tipo de cuestiones. La voluntad no condicionada, decía Annie Besant, es la única que puede ser absolutamente libre. Lo no condicionado y lo absoluto son uno. Lo que es condicionado tiene que ser relativo por virtud de esa misma condición y, por lo tanto, limitado en parte. Y referente a la voluntad que señala Annie Besant, la voluntad no condicionada, encontramos otra palabra que es conocida como Kriya Sapti, y creo que de esto en los trabajos de los lunes de la doctrina secreta se ha hablado en diferentes ocasiones, pero que tampoco simplemente lo vemos un poco de pasada, ¿verdad? Es aquel misterioso y divino poder latente en la voluntad de cada hombre. Es aquel misterioso poder del pensamiento que, en virtud de su propia energía inherente, le permite producir resultados fenomenales externos y perceptibles. El pensamiento tiene potencia, reproductividad, y cuando la mente se posa en una idea, queda coloreada por esta. Y todas las demás ideas asociadas con la principal brotan entonces de la mente.
Por esta razón, el místico acaba por conocer todo objeto en el que constantemente piensa con detenida contemplación. Y así dijo Krishna, con mucho acierto: piensa constantemente en mí, confía solo en mí y con seguridad llegarás a mí. Asimismo, hay un artículo que ya compartí en una charla hace algún tiempo de Boris Dezirkov, que a mí me gusta y me inspira mucho la forma que está escrita y desarrollada. Dice Boris Dezirkov en parte de ese escrito: debería recordarse claramente que el pensamiento espiritual es mucho más poderoso que la mera mención, y la última es más poderosa que la sola ilusión. O sea, es como dar dos pasos, ¿no? Uno y el otro un poco más. El alcance del pensamiento espiritual creativo todavía no se ha determinado y la manera en que produce sus efectos es mayormente desconocida, excepto para los ocultistas instruidos y avanzados que tratan con estos asuntos experimentales. Cada pensamiento dirigido hacia la verdadera espiritual, que es hacia la verdadera espiritualidad, que es invariablemente uno con el desapego, la impersonalidad y la solidaridad hacia los demás, tiene un enorme alcance, potencia, impulso e intensidad, comparado con el mero pensamiento intelectual o quizás el mero deseo mental y emocional. El resultado es que un esfuerzo espiritual definido por parte de un estudiante es una dirección dada. En una dirección dada puede muy bien dar origen a una reacción en cadena de efectos cuya extensión parecería ser totalmente inexplicable sobre bases puramente mecánicas. Estamos viendo en estos últimos escritos que realmente hay un gran campo de acción que señalan y lo muestran claramente con los comentarios de que hay parte de semanas inferior que parece que es el verdadero enemigo y de alguna manera es el obstáculo a superar, pero que en sí mismo hay una porción que es la que va a ayudar a transitar hacia y cruzar ese aparente abismo hacia esa mente superior, hacia esa parte más elevada del ser humano, pero que no se sabe muy bien cómo realizar y podemos caer en meras repeticiones de mantras, en meras técnicas dadas desde el punto de vista físico y desde el yo inferior, pero saltamos, obviamos lo que realmente es importante, que es esa mente realmente centrada, realmente equilibrada, realmente en la dirección que señalábamos antes, Dharana, pero también hay otras partes, otras definiciones, pero desde esa atención absoluta o exclusiva en aquello que estamos estudiando, en aquella visión lejana por el cual nos está llegando a través de estos comentarios y de estos escritos de los maestros de Blavatsky y de todos estos grandes teósofos que han precedido a este momento, ¿verdad? Y que de alguna manera somos los herederos de esa tradición, que es una tradición elevada, espiritual y muy importante y merece ser dada energía, señalando un poco también ese trabajo que realizó Taimi, en el que apuntaba que parte del trabajo de la Sociedad Teosófica de los primeros tiempos se habían realizado, pero hay que seguir dando pasos y actualizando, más que actualizar es, sí, actualizar en cada uno de nosotros, no tanto repetir enseñanzas que sí, sino hacer un esfuerzo de un trabajo interno para alumbrar y dar fuerza a todo esto que estamos trabajando y estudiando. Entonces, como estudiante de teosofía y con esa mirada cercana y a la vez lejana, es como deberíamos realizar este trabajo teniendo en cuenta todas estas indicaciones que se dan, ¿verdad? Y bueno, y ya
como final, y algo que viene de otra parte, que no es un escrito de teosofía, me apetece compartir esto porque vemos que en realidad sí que todo esto nos rodea, aunque en momentos determinados pueda parecer que no existe, ¿no? Decía Goethe en un comentario, dicho sea de paso, seguramente que todos los conocemos porque esto ha recorrido hace mucho tiempo los correos, cuando estaban los correos, y después todo lo demás, redes sociales más modernas, ¿verdad? Dice o decía la frase Goethe: de la decisión brota una corriente de acontecimientos a nuestro favor, toda clase de incidentes, encuentros y ayuda material, con los que ningún hombre se atrevería a soñar, sea lo que pueda hacer o que sueñe que puede hacer, hágalo. La valentía contiene genialidad, poder y magia, pero empiece ahora. No podemos esperar otro momento, no existe otro momento. Ni siquiera sabemos si va a haber un momento seguido a este. No lo sabemos, no hay manera de saberlo, ¿verdad? Entonces, me parece que son elementos interesantes. En otras de las cosas muy interesantes que puede estar señalando este escrito y otros más, pero bueno, un poco a donde está apuntando, podemos ver de lo que también Jung hablaba, ¿no? Que es de la sincronicidad. Y todos podemos decir, yo personalmente, mi experiencia en algunos momentos ha sido que cuando ha surgido un compromiso, cuando ha surgido una decisión, cuando un pensamiento lo he marcado en una dirección, para mí, lo más correcta posible, desde no aspectos personales y sí aspectos universales, y ha habido un intento de búsqueda de lo que sea, pero en este sentido de estudiante de teosofía, puedo decir que ha sucedido. Algo ha sucedido. Ha aparecido una persona, ha aparecido un libro, ha aparecido algo que te ilumina, pero evidentemente la decisión, los acontecimientos brotan del compromiso, y la valentía está en poder intentar seguir ese compromiso, en este caso, seguir el compromiso de miembros de la Sociedad Teosófica, estudiantes de la Sociedad Teosófica, y evidentemente honrar en todo lo que se puede pues a todas y todas esas almas que han precedido este camino en el que nos encontramos todos enfrascados. Bueno, pues nada más, y aquí termino. Gracias. Gracias, José Luis. Muy bien. Muy bien la presentación, sobre todo va directa. Vamos a abrir la lista de asistentes para ver si quieren hacerte alguna pregunta. Permíteme. Ya puedes empezar.